A continuación se presentan las tareas número 3 y 4 que corresponden respectivamente a movimiento de rotación respecto a un tercer sistema de coordenadas y movimiento de rotación y traslación respecto a un tercer sistema de coordenadas como sucede en un robot industrial. Para empezar haremos la explicación de la parte teórica y escrita. Como podemos ver, aquí tenemos tres sistemas de coordenadas que se han propuesto en la clase de IPP2. Y como podemos ver, son tres sistemas, como he dicho anteriormente. El primero es el sistema A. El eje de las X está representado con un color rojo, el eje de las Y está representado con color verde y el eje de la Z está representado con color azul. El segundo sistema es el sistema B, representando cada eje con los mismos colores, y el tercer sistema es el sistema C, representando cada eje con los mismos colores mencionados. Para empezar, tenemos que sacar las matrices de referencia de los sistemas de coordenadas móviles con respecto al de origen. Aquí podemos ver en la primera matriz tenemos la matriz de B con respecto de A, y la segunda matriz es la matriz de C con respecto de A. Entonces esta matriz que tenemos aquí se ha obtenido mediante inspección visual, y como podemos ver, esta parte de 3×3 corresponde a la orientación de nuestra matriz con respecto de A. Este vector de aquí, de 3 posiciones, corresponde a la posición de nuestra matriz con respecto de A. Estos tres miembros de nuestra matriz representan a la perspectiva, que en este caso se mantiene igual. Y finalmente este punto que tenemos al final representa la escala. Entonces nosotros estamos trabajando en una escala unitaria. Entonces nosotros queremos en este caso rotar este sistema de coordenadas C con respecto al sistema de coordenadas B en el eje de las X. Entonces haría este movimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es obtener la matriz de referencia del sistema que queremos rotar, que en este caso sería el sistema C con respecto del sistema B. Y esta matriz tiene por nombre matriz de C con respecto de B, que podemos ver aquí. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo obtenemos esta matriz? Pues mediante la regla de la cadena, como podemos observar aquí. Nosotros tenemos una matriz que queremos obtener que es C con respecto de B, y para obtenerla tenemos que aplicar la regla de la cadena, que esto surge cuando se multiplican dos matrices y coinciden estas dos posiciones, la posición móvil y la posición de referencia. Entonces esto hace que se eliminen, y como tanto tenemos de resultado solo la unión de estos dos puntos, y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es obtener la matriz inversa de nuestra matriz de B con respecto de A para poder obtener el orden que tenemos aquí arriba, que es exactamente el inverso. Como podemos ver en nuestra matriz que hemos obtenido por inspección visual, tenemos B con respecto de A, pero nosotros queremos obtener A con respecto de B, y para esto se realiza la operación de una matriz inversa, y finalmente se multiplica por la matriz de C con respecto de A. Y bueno, una vez que hemos obtenido esta matriz de C con respecto de B, nosotros queremos realizar el movimiento de rotación con respecto de eje de X de B. Entonces para esto vamos a utilizar la función de rota X con un ángulo de menos 90 grados, y lo vamos a multiplicar por esta matriz C con respecto de B. Esto para originar la nueva orientación y la nueva posición de nuestra matriz, de nuestro sistema C. Entonces esta nueva posición y esta nueva orientación de nuestra matriz C se llamará nueva matriz de C con respecto de B rotada, y aquí la podemos apreciar. Es muy importante recalcar que MATLAB grafica con respecto al eje de coordenadas fijo, siempre grafica con respecto al sistema de origen. Entonces, como nosotros tenemos una matriz de referencia de C con respecto de B,
A la hora que grafiquemos esto puede ocasionarnos un error en la posición y en la orientación, y por lo tanto debemos obtener una nueva matriz que va a ser la matriz de C con respecto de A. C, como hemos dicho antes, es la matriz que queremos rotar con respecto de B, pero en este caso tenemos que ligarla con A para poder graficarlo en MATLAB. Entonces, para obtener esta nueva matriz de C con respecto de A, utilizamos el mismo método de la cadena, y entonces multiplicamos ahora la matriz de B con respecto de A por la nueva matriz de C con respecto de B, y como podemos ver aquí está el efecto de la cadena. Estas dos se van a eliminar y nos va a quedar únicamente C con respecto de A, la nueva matriz C con respecto de A. Para la segunda tarea, el movimiento como sucede en un robot industrial, que es rotación y traslación, o rotación sobre el mismo eje sin cambiar de posición, tenemos esta función que es la misma que hemos usado antes en la anterior tarea, que es rota xrobot, pero en este caso tenemos una variación, y esta variación es que ahora es para 3 ejes. Aquí podemos ver. Y como yo lo he desarrollado es con 3 argumentos de entrada, que el primer argumento de entrada es t, que representa θ, los ángulos el ángulo al que se desea rotar. La matriz TR, que es la matriz de referencia con la cual queremos hacer nuestra rotación. Y la matriz TM, que esta quiere decir una matriz móvil, que esta es la matriz que va a rotar con respecto a TR. Entonces para esto seguimos el mismo procedimiento que hemos hecho antes con la regla de la cadena, y solo va a haber una pequeña variación. Por ejemplo, podemos ver que nuestra primera operación es obtener la matriz inversa de la matriz de referencia, como lo hemos hecho antes. Aquí hemos hecho lo mismo. Nuestra matriz de referencia, que en este caso fue la matriz de B con respecto de A, obtuvimos esta matriz inversa, y aquí abajo haremos lo mismo, pero esto lo podemos usar con cualquier matriz, no únicamente con B o con C. Se puede obtener cualquier matriz como referencia o cualquier matriz como móvil. Entonces el primer paso es obtener la matriz inversa de nuestra matriz de referencia, como podemos ver aquí. El segundo paso es hacer la regla de la cadena para obtener una nueva matriz T, y esta matriz T es la que usaremos para aplicar la rotación. Entonces, una vez que hemos aplicado la rotación, obtendremos la matriz RR, que esta es la matriz rotada. Y entonces ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento que hemos hecho antes, que es referenciarlo con respecto al sistema de referencia. Esto para poder graficarlo. Y es lo mismo que hacemos con la regla de la cadena. Entonces finalmente vamos a almacenar un vector de 3 posiciones llamado P, que será la posición de nuestra nueva matriz rotada, y esto lo obtendremos de la misma matriz TM, que es la matriz móvil. Entonces ahí es donde se va a mantener esa posición y únicamente se va a cambiar la orientación de nuestra matriz. Finalmente construimos una nueva matriz llamada RXBR, que será una matriz con la matriz móvil propuesta rotada y construido con la misma posición que tenía en un inicio. Entonces esto quiere decir que la matriz va a cambiar su orientación, pero su posición se va a mantener igual en todo el movimiento. Y eso es todo, aquí termina la función. A continuación se mostrará el desarrollo de este código y del anterior en MATLAB. Se presenta el código para los planteamientos descritos anteriormente. El primer código es este de movimiento de los 3 ejes, de los 3 sistemas móviles con respecto a 3 ejes. Y como podemos ver, iniciamos el código creando una matriz identidad de 4x4 con la función i. Creamos la matriz de B con respecto de A y la matriz de C con respecto de A.
Entonces el primer paso para realizar estos movimientos es posicionar BA con respecto a los puntos que hemos definido en el dibujo, y para esto se requiere en un inicio realizar una traslación con respecto de X de origen, o en este caso es nuestra matriz A de 7 unidades. Para esto usamos la función trasx que se ha descrito en la anterior tarea, y representamos nuestros sistemas. En este caso se puede representar el sistema A, la matriz A se puede también representar con la función de sistema fijo, pero en este caso yo he decidido tomarlo como un sistema móvil llamado A. Y también se representa el sistema móvil en el sistema móvil TX, que va a ser nuestra nueva matriz después de trasladarse 7 unidades en X. Entonces, una vez que ha terminado este ciclo for, eh, procede a una traslación con respecto de Y fijo de 5 unidades. Y para esto se procede a multiplicar la matriz de Tx, que era la posición anterior, por la traslación en Y de 5 unidades. Y se procede con el mismo método de graficar los sistemas móviles, el de A, y esta nueva matriz después de trasladarse en Y de Ty. El siguiente movimiento es una rotación con respecto de X de 90 grados, y para esto usamos el mismo método, el método del estado anterior, donde multiplicamos el estado anterior por el nuevo movimiento, que será una rotación con respecto de T1, y este T1 son 90 grados. Entonces rotaremos primero con respecto de X 90 grados, graficamos como lo hicimos anteriormente, y finalmente, para terminar con este posicionamiento, se hará una segunda rotación de menos 90 grados con respecto a Y. Se utiliza el mismo método del estado anterior. El estado anterior en este caso es T1 y se multiplica por rota Y, la función de rota Y, por los menos 90 grados que tenemos aquí arriba. Se grafica como se hizo anteriormente. El segundo paso es posicionar la matriz de C con respecto de A. Y para hacer esto es el mismo método que hemos utilizado anteriormente para posicionar B con respecto de A. Lo único que cambia son las coordenadas y los movimientos. Entonces, primero es una traslación de 7 unidades con respecto a Y. Después es una traslación de 3 unidades con respecto de Z. Y finalmente tenemos dos rotaciones. La primera rotación es de 90 grados con respecto de Y, y la última rotación es de 90 grados con respecto de X. Y todo esto utilizando el método del estado anterior, como podemos observar aquí. Después, la primera rotación que realizaremos será la rotación de C con respecto de A, con respecto a X de la matriz B con respecto de A. Entonces, para hacer esto, aquí está lo que hemos descrito como la regla de la cadena. Tenemos nuestro ángulo de menos 90 grados, que es a la posición a la que le queremos llevar. Y para empezar se declara la matriz de A con respecto de B, que sería la matriz inversa de B con respecto de A. Después aplicamos la regla de la cadena y, como podemos ver aquí, esta A se unirá con esta A, y entonces tendremos como resultado la matriz de C con respecto de B. Finalmente se aplica la rotación de los menos 90 grados que tenemos aquí expresados con la variable de teta 5, y se multiplica por el estado anterior para obtener la rotación de nuestra variable de C con respecto de B, nuestra matriz C con respecto de B. Finalmente, como hemos mencionado anteriormente, para poder graficar en MATLAB tenemos que hacer uso de una nueva regla de la cadena, y esta nueva regla de la cadena será referenciar nuestra matriz con respecto del origen, que en este caso es A. Entonces aplicamos otra vez la regla de la cadena y se multiplica la matriz de B con respecto de A por la matriz de C con respecto de B. B se va con B y nos queda la nueva matriz de C con respecto de A. Finalmente graficamos nuestro sistema móvil A, que es el sistema fijo o el de origen, nuestro sistema móvil B con respecto de A, y nuestro sistema móvil C con respecto de A.
finalmente tendremos un nuevo sistema móvil de C con respecto de A para poder apreciar este movimiento. Después se rota después se rota con respecto de Z, igual del mismo sistema de B con respecto de A. Entonces, se utiliza el mismo procedimiento que se hizo anteriormente, y para esto lo único que cambia en este caso es nuestra teta y la función de z, que en este caso se quiere rotar con respecto de z, entonces utilizamos la función de rota de z y se aplica otra vez la regla de la cadena. Y así sucesivamente también con la rotación con respecto a y del mismo eje. Entonces finalmente tendremos nuestra animación para poder apreciar estos movimientos. Se puede apreciar el posicionamiento de los ejes de referencia. Ahí se mueve con respecto de X, ahí se mueve con respecto de Z y finalmente se mueve con respecto de Y. Aquí podemos apreciar el último código, que es el código del movimiento de tres ejes, tres sistemas de coordenadas, como lo sucede en un sistema de un robot industrial. En un principio, la base del código es la misma que el anterior. Lo único que cambia en este código, que es lo que hace que se mueva como un robot, es la utilización de una nueva función. Esta nueva función va a ser la función rota X robot, pero a diferencia de la tarea anterior, este nuevo rota X robot es en base a tres coordenadas. Y bueno, ¿cómo funciona este rota X robot? Para empezar, tenemos tres argumentos de entrada, que son estas tres variables. La primera variable es teta o t, que será el ángulo al que se quiera rotar nuestra matriz. La segunda variable es tr, que representa una matriz de referencia con la cual se quiere llevar a cabo la rotación. Y finalmente tenemos una variable tm, que esto representa a la matriz móvil, la matriz que realizará el movimiento de rotación con respecto a esta matriz tr. Entonces lo primero es, como sucede con la regla de la cadena, es obtener la matriz inversa de la matriz de referencia, que en este caso es tr. Y para esto utilizamos la función de inv, que es de inversa, y obtenemos la matriz inversa de nuestra matriz de referencia tr. A continuación obtenemos una nueva matriz t, que será el resultado de multiplicar esta matriz inversa t, que es la matriz inversa de tr, nuestra matriz de referencia, por la matriz de móvil, que es la matriz con la cual va a realizar la rotación. Después obtenemos una nueva matriz RR, que esta se obtendrá de multiplicar nuestra matriz obtenida de la regla de la cadena por la función rota X evaluada en el ángulo de teta, y esto hará que cambie la orientación de nuestra matriz T. Después obtenemos una nueva matriz Rx, que esta se obtiene con multiplicar la matriz de referencia original TR por la matriz móvil rotada, que es RR. Esto se utiliza, como se ha explicado anteriormente, para poder graficar en MATLAB, para poder cambiar esta referencia y que la pueda detectar nuestro software. Entonces, el siguiente paso es almacenar el vector de posición de nuestra matriz móvil para que ésta no sufra un cambio en su posición, y esto lo hacemos mediante esta función, que es almacenar los datos de la primera, la tercera fila y de la cuarta columna de nuestra matriz TM, que es la matriz móvil. Entonces este vector nos dará como resultado la posición original antes de ser rotada. Para finalizar, crearemos y construiremos una
matriz llamada RXBR, que será la que nos dará como resultado nuestra función de rota X robot 3. Y para esto utilizaremos la orientación de nuestra matriz Rx, como podemos observar aquí. Tenemos esta orientación de Rx y nuestra posición del vector P. Como podemos ver aquí, construimos, lo que estamos haciendo aquí es unir la orientación de la matriz rotada con la posición de la matriz original. Y esto es todo para estas son todas las modificaciones que se realizan a la función de rota XRobot con respecto a 3 coordenadas. Entonces, si regresamos a nuestro código principal, aquí podemos ver cómo usamos esta función. Aquí queremos realizar una rotación de la matriz B con respecto de A con el sistema fijo A. Entonces teníamos como argumentos de entrada este primer argumento, que es los grados a los que se desea girar. El segundo argumento de entrada es la matriz de referencia con la cual queremos pues tomar como referencia para realizar nuestra rotación. Y el último argumento de entrada es la matriz que queremos que realice ese movimiento de rotación sin afectar su posición. Entonces, una vez que hemos utilizado esta función, graficamos nuestro sistema móvil de referencia A y nuestro sistema móvil rotado en su misma posición, que será TA BR. Esta misma función también la hemos utilizado aquí en esta parte del código, que es casi al final. Y aquí lo que tenemos igual es el mismo principio. Tenemos como primer argumento de entrada este ángulo, esta variable T8, que quiere decir una rotación de 45 grados. La segunda variable es nuestro sistema de referencia. Esta B con respecto de A rotado será la misma que hemos rotado anteriormente en su misma posición, y esta va a ser ahora nuestra matriz de referencia. Y la matriz que moveremos será la nueva matriz de C con respecto de A en su tercera posición. Entonces aquí con esta introducción de estas variables, lo que obtenemos es una rotación de C con respecto de A con respecto a B con respecto de A. Ahora lo apreciaremos mejor con la animación. Finalmente tenemos una traslación con respecto al eje móvil, y para esto usaremos la función de tras z. Se realizará una posición de 3 unidades, que será la variable de 5, y todos los sistemas presentes para representar estos movimientos se grafican con la función de sistema móvil. A continuación se presenta la animación correspondiente. Para apreciar mejor los movimientos en esta animación, se ha disminuido la velocidad de rotación en los sistemas de coordenadas. Como podemos ver, primero se posiciona B con respecto de A y realiza una rotación de 45 grados. Después se posiciona C con respecto de A y se va a rotar y trasladar con respecto de B con respecto de A. Como podemos ver, en este caso, con respecto a la rotación anterior, cambian sus movimientos, porque ya se ha girado B con respecto de A. Ahí realizamos otra rotación sin cambiar su posición, y finalmente una traslación con respecto al eje Z. Y eso es todo.